¿Cuáles son las terapias más recomendadas y efectivas y por qué para tratar los trastornos de ansiedad y ataques de pánico? Mi nombre es Orlando de León y esto es Mi Bendita Ansiedad. Empezamos. Orlando, ¿cuáles son las terapias que más se recomiendan para poder superar la ansiedad, la depresión o los ataques de pánico? Primero vamos a explicar qué es un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son trastornos mentales que se caracteriza porque quien los sufre está muy pendiente del futuro, piensa mucho en el futuro, pero en el peor escenario, en escenarios pesimistas, catastróficos, pero a tal punto que lo vive como si fuera el presente. Tan es así que genera emociones incómodas. Ejemplo, el miedo, la frustración, la cólera, la tristeza. Pero a un nivel de intensidad, vamos a poner del 0 al 10, un 8, un 9 o un 10. Tan es así que somatiza, o sea, tiene síntomas físicos, desde taquicardia, sudoración, temblores, náuseas, dolores estomacales, etc. Para ser considerado un trastorno de ansiedad, tienes que tener estos síntomas durante 6 meses seguidos. Un trastorno de ansiedad solo lo puede diagnosticar o bien un psicólogo o un psiquiatra. Lo otro es que hay que diferenciar entre una terapia y un tratamiento médico. La terapia es para trabajar las causas, ¿correcto? Y el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento médico, es para trabajar las consecuencias, los síntomas, porque interviene precisamente la medicina. La terapia, ¿qué hace? Te enseñan herramientas terapéuticas para enfrentar las situaciones que generan esa ansiedad, ese estrés, y tú puedas precisamente utilizarlas y manejar estos problemas. En cambio, el tratamiento te ayuda con este desbalance bioquímico que probablemente uno tiene y reduzcan estos síntomas conductuales o físicos. El problema, si es que solamente trabajas un tratamiento médico, es que una vez se acabe el tratamiento médico y no tienes las herramientas para que gestiones esta ansiedad, probablemente tengas que volver al tratamiento médico. Lo que sí tienes que trabajar sí o sí, por ende, es las herramientas terapéuticas, es decir, la terapia. Dicho eso, pasamos a lo siguiente. Las terapias más recomendadas, yo las recomiendo mucho también, son 3. La primera es la terapia cognitiva conductual. ¿En qué consiste, Orlando? La terapia cognitiva conductual trabaja las creencias, que son creencias centrales y principales, ahora las voy a explicar, los patrones de pensamientos negativos que tiene la persona que sufre la ansiedad y los patrones de comportamiento a raíz de estos pensamientos negativos. ¿Por qué funciona? Yo creo mis creencias, que son las que yo me muevo en base a lo que creo, genero pensamientos, que en este caso de la ansiedad son pensamientos con distorsiones cognitivas que generan a su vez emociones incómodas, y estas emociones van a hacer que yo me comporte o tenga conductas disfuncionales, vamos a llamarlas. Por eso se llama terapia cognitiva conductual. Las creencias son las que van a gobernar de alguna manera mi vida. Hay creencias que nos enseñan. ¿Quién me enseña? La familia, el Estado, una comunidad, la sociedad, etc. Hay creencias que las aprendo por experiencia propia, por vivencias, ya sea vivencias difíciles o inclusive vivencias traumáticas. Y hay creencias que las adquiero por vivencias de terceros. Vamos a poner algunos casuísticas reales que a mí me han pasado con algunos pacientes. He tenido pacientes que, por ejemplo, nunca tuvieron enamorados, nunca tuvo enamorado la paciente, y su mamá tenía la mamá, de chiquito la abandonó el papá, y la mamá
le decía, le hablaba del papá, pues que le había sacado la vuelta, que todos los hombres son así, y varias cosas. Esta paciente tenía su mejor amiga, que había tenido 2 enamorados nada más. Y estos 2 enamorados le habían sacado la vuelta. Y la información, por ende, de los hombres era prácticamente la misma de la mamá. Luego, en la universidad, el grupo de compañeras también hablaban, oye, que los hombres son infieles. La chica no había tenido hasta ese entonces enamorado, pero le gustaba un compañero de la universidad. El chico le invita a salir. Cuando le invita a salir, este compañero, que ya eran amigos, se asustó y como tenía información de la mamá, de la mejor amiga y de sus compañeras de que los hombres son infieles, juegan con las mujeres y otras cosas más, la chica no acepta salir con hasta ese entonces su amigo y es más, rompe la amistad con él. Simplemente por experiencias de terceros. Generó la creencia de que los hombres, cuando quieren ser pareja, son egoístas, son infieles por naturaleza y lejos no solamente de perder una oportunidad que pudo haber sido un buen enamorado, sino que perdió la amistad. Eso se le llama una distorsión, en este caso, una distorsión cognitiva de generalización, porque por un caso o caso puntual, el de la mamá, en este caso el de la mejor amiga, le fueron infiel, no quiere decir que todos van a ser infieles. O no quiere decir que porque a la mamá le pasó o a la mejor amiga, a ella le tiene que pasar. Porque son personas distintas, porque son hombres distintos, porque son situaciones distintas. ¿Correcto? Pero ahí te vas dando cuenta cómo una creencia mueve un comportamiento. ¿Qué hace la terapia cognitiva conductual? Lo que precisamente hace es te enseña a cambiar esa manera de pensar con un pensamiento alternativo. No es cualquier pensamiento. Este pensamiento tiene que ser objetivo, racional, lógico, coherente. El objetivo de cambiar de pensamiento no es pensar por pensar. Tienes que reestructurar ese pensamiento distorsionado, aprender a identificar qué distorsión hay ahí. En este ejemplo era una distorsión de generalización, pero hay 12 tipos de distorsión cognitiva que se te enseña en la terapia. En los programas de acompañamiento que nosotros damos, somos 4 especialistas y que te enseñamos dentro de varias herramientas esta terapia cognitiva conductual a través de una matriz que se llama reestructuración de pensamientos distorsionados. Entonces tú aprendes a identificar el pensamiento y luego reestructurar el pensamiento. Por cada distorsión cognitiva hay una manera de reestructurar. La reestructuración te sirve, número 1, para disminuir la intensidad de la emoción incómoda. Número 2, para eliminar, vamos a así llamarlo, o desaparecer la emoción incómoda, el miedo, por ejemplo. Número 3, para reemplazar la emoción incómoda por una cómoda, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de esta paciente. La paciente tenía el miedo a la hora de reestructurar, de decir, bueno, el hecho que a mi mamá le pasara, a mi amiga le pasara, no tendría por qué pasarme a mí, porque, bueno, mi amigo me ha demostrado que como amigo es una buena persona, es más, él ha tenido una enamorada, no le fue infiel a la enamorada, conmigo ha sido buen amigo, vamos a conocerlo. No es que dejó de tener miedo, pero digamos, de un nivel 10 bajó a 4. Y por lo menos ella, voy a tomar mis precauciones, pero primero no voy a romper mi amistad y no me voy a cerrar camino. Entonces permitió conocerse con este chico y salir. Cambia la conducta, ¿te das cuenta? Entonces la terapia cognitiva conductual te da esas cosas. Otra terapia, dentro de varias cosas, porque es solamente un detalle de todas las cosas que te da la terapia cognitiva conductual. Otra de las terapias recomendadas es la terapia de tercera generación, también llamada la terapia contextual. Esta terapia es parecida a la terapia cognitiva conductual, pero es un poco más moderna y se basa en lo siguiente. A diferencia de la primera terapia,
Acá no te dice cambia la emoción, acá no te dice cambia el pensamiento para cambiar la emoción o para bajar la intensidad de la emoción. Acá lo que te dice es acepta la emoción dependiendo del contexto. La idea no es huir de la emoción. ¿Por qué? Porque las emociones, muchas veces se piensa que una emoción incómoda es mala o negativa. No es así. Nuestras emociones pueden ser incómodas, como el sentir miedo o el sentir tristeza. Y uno dirá, oye, a nadie le gusta sentir miedo, a nadie le gusta sentir tristeza. Pero eso no significa que tener miedo sea malo. A veces, gracias al miedo, tú no cruzas la calle cuando ves un auto a toda velocidad. Si no tuvieras miedo, probablemente te arrolle ese auto. En México hubo un accidente cuando una chica se tomó un selfie bastante arriesgado por tomarse un buen selfie con un tren pasando a velocidad. Y lamentablemente terminó en tragedia. Tal vez si hubiera tenido un poco más de esa emoción incómoda, se hubiera salvado. Entonces, las emociones son necesarias. Pero va a depender del contexto. Si se falleciera un familiar, es normal que sientas tristeza, digamos, del 0 al 10, un 10. Y que tengas síntomas conductuales como no querer salir, no querer comer, no querer asearte tal vez en la primera semana. Ahora imagínate que pasa en 3 meses y sigues en la misma intensidad de tristeza, con los mismos tipos de conductas de no querer comer, no querer asearte, no querer salir. Ahora pasa un año y sigues igual. Ya no es normal, por eso tiene que ver el contexto. Puedes seguir triste, pero no igual que el día anterior. Ahí lo que te dice es, acepta la emoción, pero dependiendo del contexto. Eso te enseña la terapia cognitiva contextual o de tercera generación. La siguiente terapia que yo recomiendo mucho es la de la programación neurolingüística con hipnosis. Se parece muchísimo, una de las partes, voy a repetir, a la terapia cognitiva conductual. Pero ahí lo que se trabaja mucho es la percepción distorsionada, porque esta cree los pensamientos distorsionados que generan la emoción y genera la conducta. La percepción distorsionada porque hay un principio muy importante que es, no es igual la realidad externa que tu realidad. Este principio lo llaman, el territorio es diferente al mapa mental. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que una persona A tiene de mascota a un perro pitbull. Una persona B no tiene mascota ningún perro y lo que conoce de la raza del perro pitbull es que en las noticias sale que es un perro agresivo y que ha dañado a varias personas, ¿no? Las ha mordido. Y hay una persona C que está en la calle paseando a su perro encadenado. Se encuentran las 3 personas y vamos, en este caso, la persona A ve al perro pitbull y le hace recordar a su perrito de su casa. La persona B ve al perro pitbull y comienza a sentir miedo porque le hace recordar la información que vio en la noticia. La persona C está con el perro pitbull paseando. El territorio, la realidad externa, es una sola. Es el perro pitbull de la persona C que está paseando el perro. Esa realidad es la única que existe. Ese es el territorio, vamos a llamar. Es la única. La persona A tiene su propia realidad, que es en base a sus experiencias, a su interpretación, a cómo percibe él. En base a que él tiene una mascotita y le tiene cariño y dirá, ¡ay, qué mansito este perro! La persona B tiene otra realidad en su cabeza, porque piensa, seguramente porque ve al perro grande, fuerte, con la mandíbula pronunciada y con la información que tiene en la noticia, que ese perro le va a hacer daño a ella. Entonces, tiene su realidad pensando que el perro es muy agresivo. ¿Correcto? Son realidades diferentes, cada uno, realidades personales, pero la realidad es una sola. La realidad es externa, que es ese perro pitbull, que nadie sabe si es agresivo o no realmente más que el dueño. Pero cada una tiene su propia realidad. Y en el caso de la ansiedad, hay una distorsión de la realidad porque esta persona, por determinadas razones, distorsiona la realidad porque se pone en escenarios futuros completamente irracionales que lo llevan a generar estas emociones incómodas muy intensas. La PNL eso trabaja apoyándose bastante en la hipnosis. En nuestros programas de acompañamiento trabajamos
esas 3 especialidades en un solo programa con 3 especialistas diferentes, desde psicólogas, psicoterapeutas y coaches. Espero que esta información te haya servido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Mi Bendita Ansiedad. Te mando un abrazo enorme. Hasta la siguiente vista.